Bien, nos instalamos en la provincia de Entre Ríos, una interna familiar que tiene como protagonista a la familia Echeverre y, lógicamente, la justicia también en el foco de la información de este lunes. A ver, Néstor Espósito, ¿cómo están las cosas en Entre Ríos y cómo está la cuestión de los diferentes pedidos por parte de Luis Echeverre, de la hermana de Echeverre? ¿Cómo quedó la cosa? No existe mejor definición que la que acabas de dar, buen día. Esta es un conflicto familiar que trascendió políticamente solamente por una razón, que es la presencia de Juan Grabois. Si en lugar de Dolores Echeverre haber donado el 40% de lo que ella cree que es parte de su herencia, a Juan Grabois se lo hubiera donado a cualquiera otro de los dueños de campos en la provincia de Entre Ríos, este conflicto no existiría. La figura irritante para quienes están manifestando frente a la estancia de las Margaritas es justamente la de Juan Grabois. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos días? Desde el viernes que nos fuimos de aquí, lo que ha pasado es que un juez, Raúl Flores, rechazó la orden de desalojo. Y después de ese rechazo de la orden de desalojo, abrió una instancia de diálogo. Esa instancia de diálogo fue contestada con una recusación al juez. El juez llamó a dialogar y lo que hizo los hermanos varones Echeverre fue recusar al juez por su fallo. La recusación finalmente fue rechazada anoche. Estamos viendo parte de la documentación de lo que estamos hablando. Fue rechazada, entre otras cuestiones, porque el juez dice, me rechazaron, pero no explicaron por qué me rechazan. Dicen que hay temor de imparcialidad, pero no lo fundamentan en ninguna cuestión. E incluso me agreden y me ofenden personalmente, hablando incluso de mi virilidad. Bueno, esto es lo que está pasando. El juez lo que hizo fue convocar a las partes a una suerte de diálogo componedor entre dos hermanos que se llevan mal desde hace mucho tiempo. Esta no es una situación nueva y esta eclosión pudo haber ocurrido en cualquier otro momento en los últimos 5 o 6 años. De hecho, Dolores Echeverre había denunciado a sus hermanos y había un pedido de indagatoria para febrero de 2018 que finalmente no se concretó. ¿Cuál es la situación ahora? Hay una instancia de apelación. Ayer el juez Flores concedió la apelación para que un tribunal de alzada revise si está bien o está mal haber rechazado el desalojo de ese campo. Bueno, y como bien decías vos, ¿no? El nombre de Juan Grabois, lógicamente lo que genera esta situación tan particular que ha traspasado, digamos, fronteras más allá de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Que inclusive involucra al gobierno nacional, involucra a la oposición. ¿Se podría haber quedado solo en Entre Ríos y se podría haber solucionado de otra manera? Es el condimento que le ha dado a la situación, que es eminentemente una disputa familiar por una herencia, sí, no claro, es más que eso. Le ha dado un contenido político, una nota política que es la que ha diseminado como una mancha de aceite el conflicto personal entre 3 hermanos y una madre. Ese conflicto personal ha adquirido estatura política y se ha diseminado por toda la provincia y por todo el país. Bien, nos quedamos en Entre Ríos con Florencia Barragán. Florencia, ¿qué podría pasar? Así es, sí, porque tenemos que hablar de cómo podría seguir este conflicto. Por un lado, mostrar, también se está dirimiendo, como veíamos, como veíamos en las imágenes, allí en la estancia, pero también mucho en las redes sociales, correcto, con mensajes, videos. Y por un lado estuvo Luis Miguel Echeverre, el exministro de Agroindustria, escribiendo que se van a quedar ahí, vamos a estar en la puerta hasta que salga el último de los ocupantes, así le llaman a las personas del llamado Proyecto Artigas, que son a quienes Dolores Echeverre cede parte de su herencia. Eso del lado de Echeverre. Ayer hubo un banderazo y una manifestación en la puerta de la estancia. Se estima que hubo alrededor de 1000 personas y también algunos productores en otras partes del país. Ahora, del lado de Juan Grabois, del lado de Dolores Echeverre y del Proyecto Artigas, hoy va a haber una contramanifestación, digamos. Va a ser también en la puerta, ahí vemos, lo está convocando Juan Grabois en sus redes sociales. Puso ellos se creen dueños de un país que detesta, nosotros nos creemos pueblo de un país que amamos. Ese amor a la tierra y su gente nos mueve mañana, eso lo puso ayer, pero claro, es hoy, a luchar en paz por verdad, justicia y reparación. Y eso es hoy en Entre Ríos, en la puerta de la estancia Casa Nueva, y también convocan para acá, para la ciudad de Buenos Aires, en la sociedad rural.
Importante también mencionar, además de cómo sigue este conflicto, el tema político también que se quiere instalar en el análisis. Del lado de los hermanos Etcheverry, una especie de reinvención de lo que fue la 125, y si uno escuchaba ayer el discurso que hubo en el banderazo, se puso como una especie de escenario que se afuera Juan Grabois, y allí Etcheverry habló de Cristina Kirchner. Dijo, no le tenemos miedo a Cristina Kirchner. La vicepresidenta no habló de este tema públicamente. ¿Y qué relación tendría la actual vicepresidenta de la Nación con lo que está sucediendo en Entre Ríos? Claro, al menos por ahora no habría ningún tipo de relación. También la mesa de enlace sacó un comunicado rechazando esto. Hablan de ocupación ilegal de tierras. No se habla del conflicto familiar, sino tratando de ponerlo como un conflicto de usurpación de tierras, y que eso de un lado. Del lado del gobierno tenés dos posturas. Por un lado, la del ministro de Economía, que muy contundentemente, Martín Guzmán, dijo, esto es un conflicto familiar, nosotros no tenemos nada que ver. Lo mismo dijo Gustavo Bordet. Ayer el gobernador de Entre Ríos públicamente por primera vez habló del tema en su cuenta de Twitter y dijo lo mismo. Dijo, esto es un conflicto familiar que lo tiene que resolver la justicia. El gobierno no puede interceder en algo que está judicializado. Pero también del lado de los Etcheverry, que plantean que hay una serie de apoyos de funcionarios del gobierno nacional, como puede ser Victoria Donda. Después también ayer desde el Proyecto Artigas, desde la cuenta de Twitter, compartieron un comunicado de mujeres peronistas, así se llama, que apoyando a Dolores Etcheverry, porque también, bueno, lo que plantea Dolores es que hay toda una trama de violencia económica que suelen sufrir las mujeres, es algo habitual en este tipo de conflictos y cuando hay mucho dinero en el medio. Así que bueno, allí las dos posturas. Bien, Florencia, Néstor, ya seguimos en minutos con la agenda periodística de esta primera edición de Noticias.